Buenas tardes mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Pues es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y hoy, bueno, vamos a compartir nuevamente un extracto de la palabra de Dios, el cual sin duda alguna nos va a ser de mucho contentamiento, nos va a impartir aliento, esperanza y por supuesto nos va a recordar la palabra de Dios. He titulado brevemente esta reflexión El poder de lo invisible, y para ello, por supuesto, les invito para que lo anoten y después puedan revisarlo con más profundidad. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, del 1 al 3, hay muchas cosas interesantes como toda la palabra de Dios. Dice así: tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Fíjense bien, entonces cuando usted está pasando por una situación de necesidad, sea de sanidad, sea económica, sea una crisis, un problema, etcétera, es importante que usted esté claro que la fe es la seguridad que usted va a recibir de parte de Dios, esa respuesta, esa sanidad, esa puerta se puede abrir, que en medio de la escasez Dios va a proveerte. Esa es la verdadera fe, la seguridad de recibir lo que se espera, esto de acuerdo a su necesidad. Y luego, por supuesto, el versículo cierra, y es estar convencidos de la realidad, de estas cosas pues que no vemos. Entonces, nuestros antepasados, fíjense cómo ahora habla de aquellos que vivieron en unos tiempos, el cual también vivieron momentos difíciles, se enfrentaron a desafíos, experimentaron crisis, problemas, etcétera. Pero aquí está el secreto. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Si nosotros queremos estar aprobados delante de Dios, si nosotros queremos estar aprobados en nuestra vida ministerial, si nosotros queremos estar aprobados como un buen padre o como una buena madre, si nosotros queremos estar aprobados como un buen ciudadano, si nosotros queremos estar aprobados en nuestros desafíos en el cual Dios ha confiado, pues necesitamos tener fe, porque en cualquier área de nuestra vida vamos a estar probados en algún momento. Esa fe va a estar puesta a prueba. En algún momento las circunstancias nos van a llegar de sorpresa, el problema, las puertas se van a cerrar, el camino se va a convertir desértico, en fin, en algún momento vamos a enfrentar a algún gigante, y para ello es importante que nuestra fe no falle. Luego dice: por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo de lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Es muy importante aquí cómo la palabra nos revela que el poder de Dios está en su palabra. Por eso cuando leemos el libro de Génesis y descubrimos que Dios creó los cielos, la tierra, separó los mares de los abismos, la noche del día, creó las plantas, los árboles, los animales de toda especie, lo hizo por su palabra. Entonces, su palabra, hay poder. En su palabra hay la capacidad de crear lo que no se ve para que se vea. Entonces, por eso es que el Señor, por supuesto, el universo fue hecho por su palabra y no por los versículos de Dios. Cuando esto ocurrió no existía la Biblia, estamos hablando de la creación, pero existía el Dios que iba a dar su palabra y después quedaría escrita en la Biblia. Ahora, esa palabra que ya ha sido inspirada por Dios, que está en la Biblia,
Nosotros sencillamente, por eso es importante escudriñar, es importante leer la palabra, porque en la medida que tenemos una relación profunda en la lectura de la palabra de Dios, vamos a irnos dando cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Vamos descubriendo promesas que de repente desconocíamos, y de esa manera nuestra fe se va fortaleciendo. Entonces, por eso es que dice la Biblia, escudriñad la palabra, porque a vosotros os parecéis que en ella tenéis la vida eterna. Indudablemente que así es. Entonces, fíjese que en el versículo 3 dice que por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. Las palabras no se ven, pero han producido lo que sí se puede ver. Si deseamos ver algo, debemos emplear el mismo método que usó nuestro Padre, sencillamente la palabra. Hermano, si usted está atravesando por una crisis, por un problema, si usted se siente agobiado o agobiada, si usted se siente triste, deprimido, lo que sea que se esté golpeando la paz de tu vida, recuerda, utiliza la palabra, pero no la tuya, la palabra de Dios. Tienes que recordar en la palabra de Dios las promesas que Dios tiene para contigo. Tenemos que hablar las bondades, hablar las grandezas, hablar del poder, hablar de las misericordias de Dios. Eso es hablar de su palabra, eso es traer a nuestra mente y a nuestro corazón la palabra de Dios, la que nos va a servir para que nuestra fe sea fortalecida, sea vigorizada y poder entonces derribar a ese gigante y poder que los muros sean derribados. Por eso aquel centurión, cuando amó a su siervo que estaba enfermo de muerte y caminó varios días al encuentro con Jesús, luego que el centurión le plantea la necesidad a Jesucristo, y el Señor, como siempre, respondiendo con misericordia, le dice: vayamos a tu casa para yo sanarle. El centurión entendía esta revelación porque dijo: no, Señor, no es necesario que tú vayas, tan solamente di la palabra aquí y mi criado sanará allá. Este centurión estaba perfectamente claro que en las palabras de Jesucristo había poder. En la palabra de Jesucristo hay sanidad. En la palabra de Jesucristo está la puerta abierta. En la palabra de Jesucristo es como lámpara a nuestro camino, que alumbra nuestros pies para que no tropecemos. Es la palabra de Dios la que convencerá al ser humano de pecado y de arrepentimiento. Es la palabra de Dios la que va a hablar a nuestra vida. Es la que va a discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Nosotros intentamos crear todo con otros recursos que queremos medir la espiritualidad. Creemos que entre más oramos y seremos más santos. Eso no es que sea malo, por supuesto que es un elemento importantísimo que forma parte de nuestro crecimiento. Pero lo importante, las cosas se logran mediante la fe unida a la confesión de la palabra de Dios. Porque recuerden que en la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que se acercan crean que la hay. Entonces, los amigos, por ejemplo, que descendieron por el techo en esa historia de Marcos 2, versículo 1, cuando descendieron a su amigo que estaba enfermo, paralítico, y el Señor se encontraba en una choza rodeado por mucha gente y era imposible entrar por la puerta principal. Los amigos descendieron por el techo porque sabían que si podían estar al lado de Jesús, con tan solamente una palabra que Jesús dijera,
su situación de su amigo sería transformada, su realidad cambiaría y se iría la enfermedad, se iría la parálisis y este sería un hombre útil y volvería a su entorno social y familiar para poder ser productivo. No sé cuál será el problema o la prueba que tú estás atravesando, pero lo importante, lo que te digo, es que no permitas que esa prueba o ese problema pueda paralizar tu fe ante Dios. No te quedes estático o estática, no cierres tu boca, tienes que abrir tu boca y empezar a confesar la palabra de Dios, que es la que tiene vida, la palabra de Dios, que es la que transforma las cosas, la palabra de Dios, que es lo que va a disipar tu enfermedad y va a venir la sanidad. La palabra de Dios abrirá aquella puerta que está cerrada. De manera pues que aquí Jesús dijo algo, hay poder en la palabra, porque en tus labios está el poder para lo bueno o para lo malo, para la muerte o para la vida, palabras de sanidad o palabras de enfermedad, está en tu boca. De manera que Dios nos ha dado un arma muy poderosa, pero que puede revertirse para mal si no entendemos que ese poder que está en la palabra de Dios es para hacer su voluntad, es para ir marcando las pautas para que el reino de Dios sea instaurado en este sistema. Por eso dice que vayamos y demos las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Confiemos en Dios. Debemos hacer las cosas como Él dice que las debemos hacer. Otro ejemplo de lo importante que fue cuando llegó los pescadores. Llegó Pedro, todo agotado y cansado por toda una noche de lucha para pescar algo, porque de allí dependía el sustento de su familia, pero no habían pescado absolutamente nada. De repente llega el amanecer y cuando ya están en la orilla se encuentran con el Maestro, con el poderoso, con aquel que tiene poder en su palabra. Y luego el Señor les da una indicación: bogad mar adentro nuevamente. Sin embargo, ellos le plantean al Señor que ya lo hicieron, que estuvieron de pesca toda la noche, pero sin ningún éxito. Sin embargo, el Señor le dijo: tirad la valla o tirad la red por el otro lado. Ellos, aquí hubo una actitud muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, que es la obediencia. Pedro era un hombre que había nacido en las riberas de las playas. Sus padres le habían traspasado el valor de la pesca. De ellos dependían pues el sustento de su familia a través de la pesca. Sin embargo, quien les está diciendo que tiraran la red por el otro lado era un Jesús, un hijo de un carpintero. Pero Pedro confió en el Señor, confió en la palabra que le dio, y él fue obediente y tiró la red por el otro lado. Inmediatamente los resultados se vieron. Cuando sacaron la red no podían subirla a la barca porque estaba llena de peces y tuvieron que pedir ayuda, al punto que fue tanto la pesca que pudieron compartirlo con los otros compañeros que tampoco habían pescado absolutamente nada. Esto nos enseña, queridos hermanos, que cuando somos obedientes a la palabra de Dios y cuando profesamos la palabra de Dios, no la humana, con la sabiduría del Espíritu Santo, no con la sabiduría nuestra, porque la palabra de Dios dice que la verdadera sabiduría desciende de lo alto. Entonces, cuando nosotros
somos obedientes y profesamos la palabra de Dios, habrán resultados positivos, habrán resultados de bendición, más para, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. Por eso, cuando tú tienes un familiar enfermo o quebrantado, o pasando o atravesando un conflicto, o cuando tú tienes un amigo en esas circunstancias adversas, es la oportunidad para que tú vayas y compartas el poder de la palabra de Dios. Muy bien, ya para terminar, mis queridos hermanos, pues en Proverbios dice, todas las palabras son espíritu, pero no todas las palabras son vida. Entonces esto tiene que ver, mi querido hermano, con que a veces nosotros hablamos palabras vagas, palabras sin sentido. Por eso la Biblia nos aconseja y nos insta cuando dice que hablemos cosas que construyan, que hablemos cosas que edifiquen, que hablemos palabras que bendigan a otras personas y que no perdamos el tiempo hablando palabras que no tienen vida, que no tienen espíritu, son palabras vagas, que no tienen ningún efecto positivo en los que nos oyen. Dios nos insta, mis queridos hermanos, a hablar la palabra de Dios para que haya unos resultados positivos, unos resultados fehacientes, unos resultados contundentes para el bien de nuestra vida, de nuestro llamado y para el bien de aquellos que yacen en la oscuridad y en las tinieblas. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y espero en Dios que de ahora en adelante podamos profesar la palabra de Dios en el cual hay poder y hay vida. Será hasta una próxima ocasión.